Estamos en esta mañana agradeciendo por el don de la vida, por el don de la salud, por el don de la salvación. Gracias por permitir llegar a este lugar donde juntos podemos alabar y adorar tu santo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único nombre digno de recibir honra y gloria, porque Él es verdadero Dios y Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, también hemos venido para ser edificada en la fe que nace de tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, quita de nosotros toda pesadez, quita de nosotros, Señor, toda sombra de duda, toda confusión. Danos, Señor, un espíritu tranquilo, recto, humilde, para recibir tu palabra con gozo, con alegría. Háblanos, Señor, háblanos por tu palabra y ayúdanos para que podamos ser receptores y que podamos tener un entendimiento moldeable a tu voluntad. Sujetamos a Cristo y a la autoridad de tu palabra nuestros pensamientos, para que sea tu palabra con mayor fuerza en nuestras vidas, edificando nuestra fe, porque creemos en tu palabra, creemos en tu nombre. Bendícenos, Señor, y bendice a mis hermanos, que cada uno de ellos puedan salir satisfechos por la palabra que hoy nos vas a dar. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden estar sentados, hermanos, y les invito que busquen de igual manera, que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Primera de Juan, primera carta de Juan, carta universal escrita por el apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir. Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a leer del 15 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esta palabra, a primera vista, para nosotros los cristianos y los que tenemos la Biblia como nuestra regla, parece una contradicción, porque Dios nos dice en su palabra que debemos amar, que el amor es un mandato de parte de Dios, pero aquí dice que no debemos amar. No améis. No améis. Entonces, a primera vista parece una contradicción, porque
si nosotros vamos al versículo más querido de la Biblia, el versículo más amado de la Biblia, que es Juan 3:16, escrito por el mismo autor de la primera carta de Juan, encontramos: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí en esta carta dice: no améis al mundo. Parece una contradicción, porque primero Dios nos dice que debemos amar, y en segundo lugar, Dios amó al mundo, y en esta carta nos está diciendo: no améis al mundo. Ahora, hermanos, nosotros amamos, tenemos el amor porque Dios es amor. Dios nos dice en su palabra que nosotros amamos porque Él nos amó primero. La Biblia dice también que nosotros debemos amar al prójimo, que está conformado con ese primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo referente al amor. Y en la vida, en la comunidad de la iglesia, la palabra de Dios nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Es más, el amor de Dios es tan extenso y tan profundo que Él nos dice que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. Aquellos que nos hacen el mal, nosotros debemos amarlo. Como ahora entonces, al leer este texto, encontramos que Dios nos dice, Él nos aconseja por medio de la escritura del apóstol Juan: no améis al mundo. ¿A qué se refiere entonces este texto? El amor es la característica distintiva de la fe cristiana. Tanto es así, amados hermanos, que en la iglesia primitiva, los enemigos de la iglesia, ellos decían: mirad cómo se aman, porque había un sentido de comunidad, de expresión de afecto, de aceptación, de solidaridad. Mirad cómo se aman, decían los enemigos de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos entonces cómo vamos nosotros, según este texto, ir en contra del amor? ¿A qué se refiere no améis? ¿A qué se refiere? Y en esta mañana, amados hermanos, yo quiero llamar su atención y quiero centrar la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Es referente: ¿qué significa no amar al mundo? Cuando el Señor dice en su palabra por medio del apóstol Juan: no améis al mundo. Hermanos, hay 3 significados, según la Biblia, para poder entender lo que es esa palabra mundo. Hay 3 significados. El primer significado que nosotros encontramos de esta palabra mundo se refiere a la creación, a la tierra, al universo, ¿no? Todo lo que nosotros podemos ver. Cuando dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer significado de la palabra mundo. Como dice en el Salmo 49, 1 y 2. Vamos al Salmo 49, 1 y 2 para que veamos el significado, este primer significado de la palabra mundo.
Salmo 49, 1 y 2 dice: oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Escuchad, habitantes todos del mundo. Aquí la palabra mundo se refiere a la tierra, a la creación, al planeta donde nosotros estamos viviendo. Dice así: las Pléyades, como los nobles, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Son los habitantes del mundo. Por lo tanto, este es el primer significado que nosotros encontramos acerca de la palabra mundo. Proverbios 8:26. Proverbios 8:26 nos ayuda a entender también este sentido de la palabra mundo, esta connotación. 8:26 de Proverbios dice de la siguiente manera: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Se refiere a la tierra. Este es el primer sentido. Esto es muy importante, hermanos, para que podamos entender cuando el Señor nos dice a través del apóstol Juan: no améis al mundo. ¿A qué mundo se refiere? Ya lo vamos a explicar. Pero este es el primer significado de la palabra mundo que la Biblia nos explica. El segundo sentido es la palabra mundo se refiere a la gente, a la humanidad, a los pobladores de la tierra. Allí entonces sí podemos entender lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se está refiriendo a la gente, no a la tierra, no a la creación, no a lo que nosotros vemos como la creación. Se está refiriendo a la gente, a la humanidad. Se refiere a la humanidad, a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a la gente, a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, se está refiriendo aquí a la humanidad. Juan 1:29 nos ayuda en esta definición. Juan 1:29, como Juan 3:16. Juan 1:29 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: al siguiente día, Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí mundo se refiere a humanidad, a personas que son los que tienen la mancha del pecado. Entonces, este es el segundo significado de la palabra mundo. El primer significado se refiere a la tierra. Esa es una connotación. Y en el segundo sentido se refiere a la humanidad, a las personas. Pero hay un tercer significado de la palabra mundo. Y está en Juan 1, primera de Juan 4:4. Primera de Juan, vamos a la carta, a la primera carta de Juan 4:4. Bueno, en el 2:15 ya tenemos la referencia. No améis al mundo. Ya sabemos que no se refiere, Dios no nos está prohibiendo ahí que no amemos a la tierra. Dios no nos está impidiendo o prohibiendo que amemos a la gente,
¿A qué se refiere entonces? Cuando dice no améis al mundo, en el 2.15 dice no améis al mundo. Vamos a indagar un poquito más a qué se refiere. En 1 de Juan 4:4 encontramos lo siguiente. Dice de la siguiente manera: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A qué mundo se refiere? No se refiere a la tierra, no se refiere a la humanidad. ¿A qué se refiere? No améis al mundo, y que hay en nosotros un poder superior que ha vencido al mundo. Sigamos indagando. La palabra del Señor en el 5:4 allí mismo en la primera carta de Juan 5:4 dice de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No se refiere a la tierra y no se refiere a la humanidad. ¿A qué se refiere? Todo aquel que es nacido de Dios ha vencido al mundo, dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Aquí está otra vez la palabra mundo, y no se refiere a la tierra, no se refiere a la creación, y no se refiere a las personas ni a la humanidad. Sigamos indagando en el 3:1, allí mismo de la primera carta, en el 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. No se refiere a la tierra y no se refiere a la humanidad. ¿A qué se está refiriendo? Sigamos indagando. Allí mismo en el 3:13, allí mismo en ese mismo capítulo, el 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Allí otra vez aparece la palabra mundo, aparece de nuevo. En el 4:3 aparece otra vez. El 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Allí está otra vez la palabra mundo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo? Y en el 5:19, Juan sigue hablando acerca de este concepto interesante. 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todos esos textos bíblicos nos hablan de un mundo diferente al primer sentido, que se refiere a la tierra, y es diferente al segundo sentido, que se refiere a la humanidad, que se refiere a las personas. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando dice entonces no améis al mundo? Amados hermanos, aquí la palabra mundo se está refiriendo a lo que espiritualmente se conoce como el cosmos. Cosmos, de donde viene la palabra cosmético. El cosmos se está refiriendo a el sistema espiritual, ideológico, que está gobernando a la humanidad. Se refiere a un sistema espiritual, ideológico, que gobierna a los hombres en un sentido espiritual.
Y es aquí entonces donde podemos entender a qué se refiere Juan cuando dice que no amemos al mundo. Está diciendo entonces que no amemos a este sistema espiritual, ideológico, que ha trastocado la cultura, la educación, las artes, la música, la ciencia, la política, la ética, la moral. Es un sistema espiritual que ha corrompido a la humanidad, donde está operando, como dice Juan en el 5:19, que todo el mundo está bajo el poder de Satanás, del diablo. Por lo tanto, es a ese mundo que se refiere Juan que no debemos amar. No debemos amar a ese sistema anticristo, antidios, antievangelio, que opera en las naciones y que van en contra de la palabra de Dios. Y eso ya todos nosotros lo sabemos. No es nada nuevo que ese sistema está operando desde la creación misma, oponiéndose a Dios. Amados hermanos, saben que en la Biblia nosotros encontramos tres no que Dios ordenó como medida de protección del hombre. Mire, Génesis 2:17. Vamos a Génesis 2:17, donde vamos a encontrar el primer no. Génesis 2:17, donde vamos a encontrar el primer no. 2:17 dice de la siguiente manera: Dios dando instrucciones a Adán y a Eva, cuando los colocó en el huerto del Edén y les dio un hermoso hogar, les dio fuente de trabajo, les dio riqueza, les dio un lugar ideal para una familia. Dios dio instrucciones, pero aquí hay el primer no que Dios le da al hombre como medida de protección. Porque cuando el hombre abre la puerta de ese no, se va hacia el abismo de la perdición y un descontrol total. Mire lo que dice Génesis 2:17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice allí? No comerás. Dios le dijo: puedes comer de todo, puedes disfrutar de todo, todo te lo he dado, pero no abras esa puerta. Y el hombre abrió la puerta y ya sabemos las consecuencias. Este es el primer no que nosotros encontramos de Dios para el hombre. Luego encontramos otro, cuando la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel iba entrando a la tierra prometida, y encontramos allí cuando Dios le dice en el libro de Deuteronomio, le da todas las instrucciones y les dice: van a entrar a poseer una tierra amplia que fluye leche y miel. Han sido 40 años de traslados por el desierto. Yo les he acompañado. Les voy a entregar una tierra rica, rica. Ahí hay naciones más fuertes que ustedes. Yo las voy a vencer y se las voy a entregar. Se las voy a entregar. Dice el Señor: allí está el amorreo, el cereceo, el eteo, el filisteo. A todos ellos ustedes los van a derrotar. No hagan alianza con ellos. Le aconseja el Señor a ellos.
No hagan alianza con ellos. No se mezclen con ellos. Que tus hijos no se alleguen a las mujeres de sus pueblos. No se mezclen. No. Pero el pueblo de Israel desobedeció eso. Y dejó a algunas naciones, perdonó a algunas naciones que después vinieron a ser, y hasta el día de hoy los gazatíes son gente que ellos debieron haber eliminado y haber sacado de esa tierra. El pleito que hay, la guerra que hay con el Hamás y el Hezbolá son pueblos que ellos perdonaron. Cuando Dios les dijo, no los perdones, sácalos de la tierra que yo te estoy dando, no te mezcles con ellos. Y aquí estamos viendo hoy todavía las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Ese no, el pueblo de Israel también abrió las puertas y desobedeció las instrucciones que Dios les había dado en aquel momento. Y el tercer no lo encontramos aquí en el texto que estamos analizando. No améis al mundo. Pero ¿qué significa en la práctica para nosotros no amar al mundo? Puesto que, nosotros participamos del mundo, vivimos en este mundo, pero el sentido espiritual, que es la tercera connotación de lo que yo les he explicado por la palabra del Señor, que aquí la palabra mundo se está refiriendo al sistema espiritual, ideológico que gobierna a la humanidad en todas las áreas, en la cultura, en la vida familiar, cómo el mundo está cambiando las cosas de Dios en un sentido espiritual. La figura o el modelo de familia y de matrimonio, nosotros muchas veces queremos ignorar el modelo original de parte del Señor. La familia, la educación, cómo ese sistema espiritual ideológico se ha infiltrado en la educación, en las escuelas, en las universidades. Hermanos, sin temor alguno, permítanme decirles, hermano, que el sistema político que está ganando terreno en el mundo es un sistema inspirado en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ese sistema está cambiando todos los modelos de Dios, todo el modelo de Dios en la educación, en la cultura, en la ciencia, en lo social e inclusive en lo religioso, porque hoy en día nosotros estamos asombrados en ver y en conocer cosas, hermanos, que hoy en día es posible. En estos días me visitó un pastor que está próximo a irse al Canadá. Me dice que sus hijos tienen toda una vida viviendo en Canadá, tiene nietos allá en Canadá y sus hijos quieren llevarlo allá, y sus hijos allá son cristianos. Son cristianos. Pero la iglesia donde ellos van, ellos le mandan reporte a su papá, al pastor, de cómo es la iglesia allá. Hermano, y dice que pueden llegar 2 hombres agarrados de la mano a la iglesia, 2 mujeres agarradas de la mano, porque son pareja. Y eso hay que tolerarlo por los derechos humanos de las Naciones Unidas. El derecho de los hombres, los derechos humanos. Entonces, en esas naciones donde lo que nosotros aún no hemos visto, sino que hemos oído y estamos hablando, yo no he visto eso y estoy hablando de eso, yo no lo he visto. El pastor dice, mira, mija, hijos, déjenme morir aquí, en mi pequeña iglesia de 30 hermanos. Pero yo al ver eso allá, me va a dar un infarto, porque yo no voy a tolerar ese modelo de iglesia.
Pero ese es el modelo de iglesia que este mundo, que este sistema está tolerando y está promoviendo. Entonces, a eso es lo que se refiere, no améis al mundo. Entonces se refiere a ese sistema espiritual e ideológico que está dominando a la humanidad, que está dominando a la humanidad. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos eso, no amar al mundo? No améis al mundo, a nuestra vida normal, a nuestra vida cotidiana. A lo mejor usted estará luchando, batallando contra ese sistema, o usted está enredado en ese sistema. Usted dice que es cristiano, pero está participando de este mundo. Y cuando me refiero de este mundo, me estoy refiriendo, repito, al sistema que gobierna este mundo. La forma de hacer política hoy en día está conforme a este mundo. Ya Juan nos advirtió en el capítulo 5, versículo 9, donde dice que y todo este mundo está bajo el dominio de Satanás. Y cuando habla de todo el mundo se refiere a todas las áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Algunos de ustedes serán educadores, serán economistas, serán abogados, participarán en distintas formas en las áreas de la vida, porque formamos parte de este mundo, y en este mundo hay un sistema que se contrapone al sistema de Dios. ¿Cómo hacemos, hermanos, ahora que somos cristianos y que tenemos a Cristo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos entender esto? Ahora, hermanos, ¿qué hace que el amor sea, de este punto de vista, que Dios prohíba? ¿Qué hace que el amor sea una prohibición para nosotros? Son tres cosas que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, hermanos, Dios prohíbe. Cuando Dios dice allí, no améis al mundo, es que Dios prohíbe que nosotros amemos con este tipo de amor, porque este tipo de amor está desenfocado, está totalmente desenfocado de su objetivo. No améis al mundo. El Señor nos está diciendo que nuestro amor, la manera de nosotros relacionarnos a este mundo, no debe ser de una manera equivocada. Debemos estar conscientes, muy conscientes, cuando dice allí, no améis al mundo, el mundo, ni las cosas que están en este mundo. Amados hermanos, cuando tu amor se enfoca, cuando usted se enfoca en amar al mundo, sencillamente, amados hermanos, cuando yo me enfoco en amar al mundo, estoy apuntando para amar al mundo, pues no hay lugar para el amor a Dios. Es mentira. Si yo amo al mundo, no hay lugar en mi vida para amar a Dios, porque hay una contradicción. Es una contradicción. Es igual cuando un hombre dice que ama a dos mujeres. Es una contradicción. Es imposible, porque ahí hay una contraposición. No puede haber lugar para amar a Dios cuando yo amo al mundo. Por lo tanto, mi amor está desenfocado de lo que el Señor requiere de mí. Mire lo que dice Santiago 4:4. Vamos a Santiago 4:4. Santiago, la carta de Santiago, el capítulo 4 y versículo 4.
dice de la siguiente manera. 4:4 de Santiago, de esa carta hermosa, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aquí el sentido del mundo, entonces ya sabemos que se refiere al sistema. Cualquiera que ama a este sistema se constituye en un enemigo de Dios. Porque no puede ser, no puede haber concordancia entre el amor a Dios y el amor al mundo. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que ama, que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando su amor, hermanos, está enfocado hacia el mundo, entonces no puede haber lugar en su corazón para amar a Dios. Y es una contradicción, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque miren, amados hermanos, haber creído al Evangelio de Jesucristo, haber entendido el Evangelio de Jesucristo, hermanos, ese es lo que se conoce como el arrepentimiento. Y el nuevo nacimiento y el arrepentimiento, allí comienza entonces mi desarraigo del mundo. Cuando yo nazco de nuevo en el Señor, cuando yo me arrepiento de mis pecados, entonces soy desarraigado de ese mundo, de ese sistema. Ya no pertenezco ni participo de ese sistema. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo, porque ha ocurrido en mí un arrepentimiento y comienzo a andar en una novedad de vida. Eso es lo que se entiende entonces como el nuevo nacimiento. Entonces, amados hermanos, en el 5:4 de Primera de Juan, me encanta ese versículo porque aclara muy bien lo que estamos diciendo. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Mire lo que dice. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento y que se ha arrepentido de sus pecados, hermanos, Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Entonces, concluyendo esta primera parte, podemos decir que Dios prohíbe este tipo de amor: no améis al mundo, porque está en un enfoque equivocado. Nosotros no debemos amar al mundo, es un enfoque equivocado. ¿Por qué? Porque si usted ha nacido de Dios, si usted ha nacido de nuevo, hermano, usted no puede, usted no debe participar de este sistema del mundo, ni de su ideología, ni de su narrativa, porque usted ha nacido de parte de Dios. En segundo lugar, ¿qué significa no améis al mundo? Significa, hermanos, en esto que Dios prohíbe este tipo de amor porque nos lleva a una fuente equivocada. Y cuando hablo de una fuente, estoy tomando la figura de una fuente donde podamos nutrir nuestro amor. Primero,
una dirección equivocada, un enfoque equivocado del amor. Nuestro enfoque no debe ser amar al mundo, sino amar a Dios. El segundo lugar, ¿qué significa no amar al mundo? Hermanos, Dios prohíbe este tipo de amor, no amar al mundo, porque nos lleva a una fuente equivocada. Es la fuente que nos nutre nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿De dónde estamos nutriéndonos nosotros en nuestro amor? Para expresar nuestro amor. ¿Dónde nos estamos alimentando? Eso es la fuente. De donde usted se está alimentando en su amor, es la fuente que va a reflejar. De allí es donde usted entonces va a reflejar, que es el segundo aspecto el tercer aspecto que vamos a hablar. Porque si yo me estoy nutriendo del mundo, voy a tener un comportamiento como el mundo, como este sistema. Como este sistema. Entonces Dios prohíbe este tipo de amor, no amar al mundo, porque nos lleva a la fuente equivocada. Mire lo que dice entonces el versículo 16 de Juan, capítulo 2, primera de Juan 2:16. Dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay, esa es la fuente, hay. Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí está la otra fuente. No proviene de la fuente de Dios. Hay dos fuentes donde nosotros podemos beber para nutrir nuestros sentimientos, nuestras emociones. O nos nutrimos de la fuente del mundo, o nos nutrimos de la fuente que proviene de Dios. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar muy alertas. Muy alertas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos, hermanos, es exactamente el reflejo de dónde estamos bebiendo, de dónde estamos nutriendo nuestra vida. Si lo estamos nutriendo de lo que viene del mundo, de la fuente del mundo, o lo estamos nutriendo de la fuente que viene de Dios. Son dos fuentes. Por lo tanto, yo voy a reflejar en mi vida diaria, en mi actitud, en mi comportamiento, mi manera de pensar, va a reflejar de dónde me estoy nutriendo. Dónde estoy nutriendo mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, todo lo que yo soy. Allí entonces está. Dios prohíbe este tipo de amor. No améis al mundo, porque amar al mundo es nutrirse de la fuente equivocada. La fuente equivocada. Volvamos, hermanos, a los tres ejemplos del no que Dios ha dado en la historia. El no que Dios le dio a Adán y a Eva. No te nutras de ese árbol. Porque el día que tú comas, el día que tú te nutras de esa fuente, mira, tus ojos van a ser abiertos y vas a abrir tu mente, tu alma y tu espíritu hacia lo desconocido que va en contra de mí. Y de allí se nutrió Adán y Eva, de esa fuente. Y ya sabemos las consecuencias. Lo mismo ocurrió cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: mira, la anchura de la tierra es una tierra hermosa, rica en ríos, en tierra fértil, tierra que fluye leche y miel, pero hay gente que tú tienes que sacar de allí. No te mezcles con esa gente, con esos pueblos, sácalos de allí. Ya hoy todavía vemos las consecuencias de cómo el pueblo de Israel ellos se nutrieron de esas naciones.
adoptaron la cultura de esas naciones, hicieron familia, mezclaron su familia con esas naciones. De allí se mezcló y se nutrió el pueblo de Israel y hasta el día de hoy vemos las consecuencias. Y el tercer no encontramos aquí en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo. Dios nos está diciendo el día de hoy, amados hermanos, Dios te está diciendo, no te nutras del mundo, no te alimentes, que el mundo no sea tu fuente. ¿Qué hay en el mundo? Bueno, Juan nos dice aquí en el versículo 16, porque todo lo que hay, ahí está la fuente, en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todos los deseos de los ojos, todos los sentimientos, las emociones que batallan en nuestro corazón, todo lo que nos hemos alimentado en sentimientos y emociones, lo hemos recibido del mundo, porque el mundo nos ha enseñado, el mundo nos ha nutrido. Y hoy en día, pues hermanos amados, es la batalla de cada familia, de cada matrimonio, de cada persona, de cómo vaciar todas esas emociones, todas esas experiencias que la palabra de Dios llama concupiscencia, que no son otra cosa que esas experiencias emocionales que nos han trastornado la vida. Oh, cuántas cosas ustedes nos han pasado y yo mismo he pasado en la vida. Cómo hemos aprendido del mundo acerca de la sexualidad. Y eso pues lo tenemos todavía presente en nuestra vida cristiana. Hoy encontramos, hermano, cómo la pornografía, cómo la masturbación, cómo toda desviación y trastorno sexual están destruyendo la vida de muchos, de muchos. ¿De dónde hemos aprendido eso? Del mundo, de ese sistema que nos ha enseñado la sexualidad. Pero ahora cuando estamos en Cristo es una batalla constante contra ese sistema que nos enseñó. La educación de nuestros hijos. Hoy en día, hermanos, ¿qué hemos aprendido, hermano? Hoy en día, ¿qué están aprendiendo en las escuelas? ¿Qué están enseñando a la familia en cuanto a la educación de los niños? Que hay que negociar con ellos. Hay que llegar a acuerdo con los niños. ¿Qué es lo que ellos quieren aprender y cómo lo quieren aprender? Entonces ya nosotros como padres tenemos ciertas limitaciones por el derecho de las Naciones Unidas, los derechos humanos de las Naciones Unidas. La LOMNA no es otra cosa, hermanos, que lo peor que pudo haber ocurrido. Porque allí los niños pueden denunciar a los padres, los niños pueden acusar a los padres por maltrato y por estas cosas, cuando la palabra de Dios nos enseña que es la fuente de cómo nosotros debemos educar a los niños. ¿Por qué ven ustedes, hermanos, que la humanidad va por un solo barranco hacia la perdición y hacia la oscuridad? Porque sencillamente, hermano, el mundo nos ha enseñado. El mundo nos ha enseñado. Este sistema nos ha enseñado. Porque de Él es que hemos bebido, de Él nos hemos nutrido. Entonces, cuando el Señor dice aquí, no améis al mundo, está diciendo que Él nos prohíbe este tipo de amor porque nos lleva a la fuente equivocada, lo que en el mundo hay, los deseos de los ojos. Y se está refiriendo a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso nutre nuestra alma y nos enseña. En tercer lugar, ¿qué significa no améis al mundo?
Se está refiriendo entonces que Dios prohíbe este tipo de amor, porque este tipo de amor, amar al mundo, si somos nutridos del mundo, por supuesto nos va a hacer que produzcamos frutos equivocados. Si estamos nutriéndonos de la fuente equivocada, vamos a dar frutos equivocados. Frutos equivocados. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos el versículo 17 de Primera de Juan 2. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hay un fruto que va a caer, que va a pasar, que va a desaparecer. Si usted se nutre, si usted nutre su alma, si usted nutre su mente, sus pensamientos, los nutre del mundo, esos frutos se van a caer, porque no permanecen. No permanecen. Si usted en su vida matrimonial se está nutriendo de lo que el mundo le está enseñando, su matrimonio se va a caer, se va a destruir, porque está yendo y se está nutriendo en la fuente equivocada. Si usted está educando a sus hijos según la fuente del mundo, como el mundo está enseñando en el sistema educativo, hermanos, sus hijos, su conducta, eso no va a permanecer. No va a permanecer. Así en cualquier área de la vida. Pero dice la palabra del Señor, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, aquel que se nutre de la palabra de Dios y del sistema de Dios, permanece para siempre. Si su matrimonio, su vida, sus hijos, su familia, su vida espiritual, usted la está nutriendo de la palabra de Dios, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, usted va a permanecer para siempre. No va a caer. Usted va a permanecer firme. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Hermanos, yo quiero finalizar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 18, que dice de la siguiente manera, del 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Fíjense, hermanos, que el final de este párrafo que acabo de leer habla de los frutos de la conducta de los hombres que han nutrido su alma del sistema de este mundo, porque fueron a la fuente equivocada. Por lo tanto, amados hermanos, el consejo para nosotros hoy de parte de Dios es que no debemos hacer ningún tipo de afecto, ni tener ningún tipo de afecto hacia este sistema del mundo. Debemos contrarrestarlo, debemos ser adversarios y detener toda obra que este mundo quiera ejercer sobre nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es el consejo del Señor para nosotros en el día de hoy. Agarremos esta palabra, hermano, y pongámoslo en nuestro corazón. Y esta semana, si usted de alguna manera ha estado vinculándose al mundo, entonces pueda detener toda acción del mundo hacia su vida, hacia su familia y hacia su matrimonio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra hoy nos ha hablado con mucha claridad que no debemos amar al mundo. Señor, pedimos perdón si de alguna manera hemos estado vinculándonos con este sistema espiritual maligno y de ideologías malignas que van en contra de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, de cómo debamos conducirnos en este mundo, dándote gloria y honor a ti, permaneciendo en guardar tu palabra. Te ruego que bendigas a mis hermanos en sus luchas diarias, en sus batallas, como hombres y como mujeres. Señor, ayúdales, fortaléceles, que tu Espíritu Santo les guíe en tomar decisiones que te honren a ti y que te glorifiquen a ti. Bendice a la iglesia, Señor. Que esta semana nosotros podamos
traer gloria a tu nombre en todo lo que hagamos. Danos la victoria, ya es nuestra, porque tu palabra dice que, oh Dios, que los que estamos en Cristo ya hemos vencido al mundo, porque nuestra fe vence al mundo, vence a este sistema. Señor, fortalécenos y ayúdanos. Bendice a mis hermanos. Ayúdales, Señor, en sus diligencias que en estas semanas tendrán. Guíales en todo, Señor. Si van a hacer transacciones, van a hacer viajes, van a hacer sus diligencias, en todo, Señor, tu Espíritu Santo guíe los pasos de mis hermanos. Sus negocios bendíceles, prospérales, Señor. Que en todo ellos puedan, oh Dios, en cada momento tener esa claridad de que vivimos es para ti, no para agradar al mundo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Bendice sus casas, bendice sus hogares, bendice sus empresas, bendice, Señor, sus trabajos. Guárdanos del mal, que el mal, Señor, no nos trastoque y que podamos ser más que vencedores por el amor de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos amados, Dios les bendiga. Los hermanos pasen por allá, por la mesa.